Muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio Aburrasur, su junta directiva y su presidenta, la doctora Lilian Mesa Arango, les damos la bienvenida a la sesión logística en comercio electrónico, la cual hace parte del programa Aburrasur Online. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el señor Edwin Alexander Gómez López, quien ha venido pues como acompañándolos durante estas sesiones de logística y pagos en línea. Edwin, te damos las gracias y una bienvenida para la sesión de hoy. Te damos la palabra para que puedas dar inicio. Listo, Eli, muchísimas gracias. Bueno, todos bienvenidos nuevamente. Espero que todo este proceso de transformación digital que estamos viviendo de la mano de la Cámara de Comercio sea de gran ayuda para todos ustedes, que de una u otra forma en nuestros negocios, si ya la habíamos implementado, le demos mucha más fuerza, o si no la hemos implementado, pues empecemos a mirar los procesos que nos van a ayudar de una u otra forma que nuestro negocio progrese y empiece a mejorar nuestra posibilidad de ventas dentro de, dentro de un universo que todos los días está creciendo más, que todos los días que todos los días está en un constante cambio y al mismo tiempo cada uno de nosotros puede empezar a tomar las nuevas decisiones que así le corresponde. Hoy nos toca dentro de esta parte la logística. La logística es algo fundamental y quiero empezar diciéndoles que la logística no puede ser una carga para nuestra empresa. Por el contrario, debe ser un facilitador de los procesos, porque en este momento donde nos encontramos, cuando hay tanta competencia, cuando estamos tratando de que nuestros negocios grandes, medianos o pequeños tengan un impulso adicional en el mercado, la logística nos va a ayudar a ese impulso de una forma mucho más rápida y en el momento en que haya el contacto directo con el cliente final es donde realmente vamos a saber si nuestro proceso, todo ese proceso en el que hemos llevado a cabo, se ha hecho bien o no se ha hecho bien. Entonces, hoy en día, y de acuerdo a la problemática que hemos estado viviendo, la logística ha ido subiendo en el escalón de las necesidades tanto de las empresas como de los consumidores. De las empresas porque día a día los clientes empiezan a pedir más y más productos a través de los negocios o a través de los negocios digitales o a través de nuestro e-commerce. Y para las personas, porque nadie quiere, o la gran mayoría de personas quiere evitar el máximo de contacto con los demás, pero al mismo tiempo quiere que lo que haya comprado sea realmente lo que esté viendo y que le esté llegando en el momento justo e indicado de acuerdo a las políticas que cada uno de nosotros puede tener para la venta. Cuando hablamos de logística, y yo les podría hacer una pregunta en estos momentos, cuando hablamos de logística, ¿ustedes qué creen que puede ser? Yo pensaría que más de uno de ustedes puede pensar que la logística única y exclusivamente es el proceso en el cual hago la escogencia de un operador logístico y hasta ahí iría la logística. Un operador logístico es aquel que se encarga de llevarle o entregarle los productos hacia el cliente final. Pero no, yo creo que nada más perjudicial para las empresas que pensar eso, porque la logística de una empresa o la logística de un producto va desde el momento mismo en la concepción del producto, dónde lo voy a ubicar, dónde voy a conseguir la materia prima para poder yo transformar mi producto o si por el contrario yo voy a tener un producto ya terminado, el cual me voy a encargar de comercializar de acuerdo al tipo logístico que yo esté en este momento utilizando. También, ¿cómo voy a recibir esos pedidos? ¿A través de qué formas? Eso ya forma parte de la logística interna. ¿Cuándo lo recibo? Porque sabemos perfectamente que la logística la logística puede funcionar 24 horas al día y nuestro e-commerce también lo hace, pero nosotros no trabajamos 24/7. Entonces tenemos que tener dentro de nuestras políticas de distribución, nuestras políticas de entrega, muy bien especificado
cuáles son los tiempos de la recepción de los pedidos, para que posiblemente no tengamos ningún inconveniente más adelante. Después de que tengamos la recepción de los pedidos, debemos verificar el pago, que sí se haya hecho dicho pago, y después de que se haya esa verificación, ya sacamos la facturación, luego desde la facturación se envía a la bodega para que la bodega nos verifique que sí se encuentra dentro de nuestro inventario el producto final. Ya después de eso se pasa al picking, al packing, ya luego ahí sí sería la parte ya que todos conocemos, que es simplemente el de conseguir un muy buen operador logístico que se adecue a las necesidades y a las características de nuestro producto, porque no todos los operadores logísticos que existen en el mercado, grandes, medianos o pequeños, tienen la capacidad de poder distribuir el producto que nosotros tenemos. Porque posiblemente nosotros tenemos productos perecederos y entonces algunas compañías no lo hacen, porque simplemente despachamos productos demasiado grandes que algunos operadores logísticos tampoco lo hacen, o de demasiado valor, o si son líquidos. Depende del tipo de producto, va a ser la escogencia del operador logístico que podamos nosotros definir en este momento para el proceso que vamos a empezar a vivir. Después de esto, pues tenemos que tener muy presente que para poder implementar una muy buena logística, tanto interna como externa, tenemos que saber que, como les dije, no solo termina en la entrega al cliente final. Hay un último proceso y yo creo que es el estandarte final o el pilar fundamental de la logística, y es el conocer la satisfacción que obtuvo la persona que compró nuestro producto, nuestro bien o nuestro servicio y saber exactamente hasta qué punto tuvo una satisfacción. Sabemos perfectamente que la satisfacción de las personas es totalmente diferente y las necesidades son totalmente diferentes. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que saber cómo podemos, si lo necesitamos de alguna forma, transformarnos para mejorar y cubrir las nuevas necesidades que tiene el mercado. A través del COVID, la conducta del consumidor pues obviamente ha cambiado y yo creo que todos nosotros también somos consumidores y hemos tenido cambios en el consumo y los cambios en el consumo tienen que ver absolutamente con todos los procesos de la vida, como lo son las compras, las finanzas por obvias razones, el uso de la tecnología, el entretenimiento, el trabajo, el transporte, la alimentación y la salud. Todos estos ítems nos han mostrado que han tenido un cambio grande, unos en mayor o en menor grado que otros. Pero esto no es una cadena de fuerza, simplemente esto es información que encontramos para poder tomar nuestras decisiones de un buen operador logístico o elaborar una muy buena estrategia interna logística que nos ayude a cubrir las nuevas necesidades. Y les voy a poner un ejemplo. En cuanto a la ropa y a las inversiones altas, aquí nos muestra o nos está mostrando básicamente que estamos en cierta forma disminuyendo el consumo de ropa. Cuando hubo el COVID, cuando arrancó el COVID. Y les voy a poner un ejemplo porque a nosotros nos gusta mucho tratar de que la gente entienda realmente que esto no es ninguna cadena de fuerza y que de acuerdo a nuestro producto podemos hacerle ciertas modificaciones, obviamente que no alteren las condiciones del producto y que posiblemente ese cambio no sea más perjudicial para poder entender mejor al cliente y tener una mayor satisfacción cuando reciban el producto. Entonces, nosotros nos encontramos y estuvimos hablando con ciertas empresas del mercado que fabricaban ropa. Y en cuanto a la pandemia, cuando sucedió la pandemia, pues obvias razones, empezó la disminución de la ropa porque las personas se encontraban en su hogar, porque las personas querían sentirse cómodas en su casa, estaban trabajando desde su casa algunos, otros no, otros simplemente estaban confinados porque no podían ir al trabajo, entonces simplemente se vestían con lo que tenían en su hogar y empezaron a bajar las ventas de esas empresas. ¿Qué pasó después? ¿Y esta empresa qué empezó a hacer? A través de un análisis que hizo el mercado, identificó que muchas de estas personas estaban trabajando. Estas personas que estaban trabajando necesitaban verse de una forma formal cuando tenían sus entrevistas
de trabajo de forma virtual. ¿Qué pasó aquí? Entonces empezaron a identificar que al mismo tiempo necesitaban sentirse cómodos en su casa. Y esta misma empresa que trabajaba o elaboraba ropa exterior femenina empezó a sacar pijamerías o pijamas de uso externo. ¿Cómo así que de uso externo? Que es una pijama que usted puede utilizar en su casa para dormir y al mismo tiempo puede salir a la calle y verse bien. Entonces, ¿qué pasó con esto? Todas estas personas que se encontraban en su casa empezaron a consumir y a consumir este producto. ¿Qué pasó y qué nos dijeron ellos? Simplemente nos dijeron que las ventas que habían tenido en este proceso de transformación, porque ellos siempre hacían ropa exterior femenina, este proceso de transformación, han sido mejores que en los años donde han tenido más ventas cuando vendían el producto anterior. Entonces, simplemente es la identificación de las necesidades del cliente. Simplemente es saber qué quiere el cliente y de acuerdo al conocimiento de mi empresa. Porque hay una pregunta que también les quiero hacer y se debe hacer cada uno de ustedes. ¿Realmente conocemos nuestra empresa? ¿Realmente conocemos nuestro producto? Yo creo que todos de ustedes me dirán, sí, yo conozco mi empresa, yo produzco calcetines, yo produzco velas, yo comercializo alimentos, pero ustedes realmente conocen la estructura de su producto, conocen la estructura de su negocio. ¿Hasta qué punto puedo yo transformar mi producto? ¿Hasta qué punto puedo transformar mi empresa? Cuando hablo de empresa es la parte de producción para poder convertir o hacer un nuevo producto que satisfaga las necesidades del cliente. Eso es algo que nos tenemos que hacer, porque muchas veces la solución puede ser peor que el mismo inconveniente. Y les voy a comentar también otra empresa que hizo esa transformación, pero tuvo un inconveniente. Como sabemos todos, en el momento de la pandemia, la gran mayoría de empresas que estaban haciendo, tratando de mirar el mercado, qué podían hacer, cómo se podían transformar. También otra de las empresas que manufacturaba ropa exterior, empezó a ver que el mercado estaba pidiendo o tapabocas o delantales médicos o quirúrgicos o todo tipo de materiales quirúrgicos que tengan que ver con tela y la confección. Entonces empezaron a adaptar la maquinaria porque la maquinaria era de un ajuste totalmente diferente. Empezaron a hacer los ajustes, compraron alguna maquinaria adicional. En cuanto a los tapabocas, compraron también una máquina que podía elaborar tapabocas. Pero ¿qué pasó? No identificaron y no hicieron bien el estudio. Identificaron que el mercado ya tenía unos líderes que se encargaban de esa producción, que trataban de estar abasteciendo el mercado. Inicialmente empezaron vendiendo muy bien, pero ya cuando se saturó el mercado, que fue muy pronto, la empresa ya no sabía qué hacer, ya tenía excedentes de producción que no podía vender, que estaban a precios irrisorios porque había empezado a bajar el precio en el mercado por tanta sobreproducción que había. ¿Qué pasó? Tuvieron que empezar a rematar eso, la maquinaria que habían comprado, pues les tocó venderla, a algunos les tocó archivarla y volver nuevamente a transformar la maquinaria, a cambiarle los ajustes de las máquinas para poder seguir produciendo lo que anteriormente estaban produciendo. Entonces, no todos los cambios que hagamos van a ser efectivos y no todos los cambios que tengamos van a ser malos, pero para poder hacer un cambio necesitamos hacer de un buen estudio de mercadeo y un muy buen proceso logístico interno, que es donde sepamos exactamente hasta qué punto nos podemos transformar para poder, de una u otra forma, satisfacer y cubrir esa necesidad que tiene el mercado. Porque no debemos correr para donde corre todo el mundo. No tenemos que hacer lo que está haciendo todo el mundo, que cuando hay una oportunidad, todo el mundo se lanza como loco. Si lo vemos de primero o si lo vemos en sus inicios, podemos empezar a hacerlo, pero con cautela y sabiendo que la competencia, cómo está nuestra competencia alrededor, qué tan expertos son, porque si nosotros vamos a cambiar esa estructura, no vamos a ser los más expertos, vamos a tener muchos inconvenientes en todo ese proceso. Entonces simplemente transformemos cuando realmente tengamos un muy buen estudio y un análisis del mercado. Lo mismo pasa en cuanto al ahorro, en cuanto a las telecomunicaciones, perfectamente, porque en este momento de la pandemia todo el mundo empezó a comprar, pues, muchos laptops, más tecnología,
para su hogar, porque muchos están, o todas las personas están trabajando en su hogar. ¿Qué pasa? Todas estas personas que empezaron a comprar tecnología, empezaron a comprar tecnología, tenían la necesidad dentro de su hogar ampliar las redes de telecomunicación, porque ya eran 3 o 4 personas que estaban utilizando el internet o el wifi dentro de su hogar. Entonces tuvieron que empezar y tener otra necesidad adicional. O sea, es un gasto adicional que debían tener. Entonces todos empezaron a trabajar eso y vieron esa necesidad latente que podríamos aprovechar o que las empresas pueden aprovechar. Entonces las empresas de telecomunicaciones aprovecharon eso, empezaron a sacar ciertas promociones, ciertos descuentos, ciertos beneficios para poder captar más clientes. Entonces, todo esto se ve en las empresas grandes, en las empresas pequeñas y en las empresas medianas. Todos podemos hacer la transformación. Usted me dirá, no, pero si yo tengo una empresa muy pequeña. No, usted puede diversificar su producto, darle un valor agregado y ese plus es el que me va a hacer crecer, ese plus es el que me va a hacer que mi producto llegue a partes donde posiblemente no habría llegado si yo no le hubiese cambiado esa transformación. Entonces, cuando hablamos de logística, hay varias formas logísticas que podemos implementar dentro de nuestro negocio. El primero es el dropshipping. ¿Qué es el dropshipping? Es una función que podemos hacer cada uno de nosotros sin ningún inventario. Y es identificar un proveedor que no se necesitan pagos de inventario por adelantado, ni costos logísticos. Con este sistema dropshipping, la mayoría de ellos envían los productos directamente a los clientes. ¿Qué significa esto? Que nosotros conseguimos un distribuidor o un comercializador que es el que se encarga del almacenamiento de los productos. Y nosotros, como empresa, nosotros como persona, trabajamos con ese inventario y obtenemos una utilidad. Porque el dropshipping consiste, en otras palabras, en vender a los clientes los productos utilizando a quién? Pues a un proveedor externo que no sea nuestro, que nosotros no tenemos ningún tipo de almacenamiento de productos, no tenemos que tener ningún tipo de inventario para ninguno de los pedidos. Y los propietarios de los negocios del dropshipping, o sea, las personas que van a vender a través de ese comercializador, son las personas que se van a encargar de promocionar la marca, hacer el marketing y la gestión de cada uno de los clientes. Ahí es donde está la agilidad y el conocimiento que cada uno de nosotros tenga para poder empezar a vender sin necesidad de tener el producto en nuestra bodega. Mientras que el proveedor externo, que sea el que conseguimos, es el que se va a encargar de manejar la logística para ellos. Y ya lo hacen de una forma mucho más eficiente, tienen los productos en inventario constantemente. A nosotros no nos toca estar haciendo ese tipo de manejo, que posiblemente para nosotros podría ser una carga, y es para las empresas que no hacen producción, sino que, o para las personas que quieren empezar a vender o emprender ciertos productos o incrementar el volumen de productos que tienen o el inventario de productos por si posiblemente tienen algún producto para poder vender mucho mejor. Y los pasos que yo debo tener presente para poder elaborar el dropshipping son los siguientes. El primero, el cliente hace el pedido. ¿Cuál es el cliente? El cliente es mío porque yo a través de todo el proceso de mercadeo, de conocimiento del producto, se los vendí. Entonces el cliente ya se encarga, mira la pantalla, mira los productos, si le gusta el precio que tenemos, si le gustan las políticas de entrega y si le gustan las características que tiene el producto, hace todo el proceso de compra y no lo paga. Lo paga como les mostré anteriormente, lo puede hacer a través de las plataformas de los medios de pago, si la tenemos o si no, simplemente hace el pago en efectivo. El paso 2, ¿cuál es? Tu tienda envía automáticamente el pedido al proveedor de dropshipping. ¿Sí? Entonces, tu tienda, que es la de nosotros, la que nosotros estamos gestionando, se encarga de enviarle el pedido a ese proveedor y aquí tenemos que tener de pronto un poco de cuidado porque muchas veces los proveedores y posiblemente algunas veces podemos tener una mala escogencia de un proveedor de dropshipping y algunos inventarios no los están actualizando constantemente. Entonces, ¿qué pasa si no están actualizando constantemente los inventarios? No sabemos exactamente si lo que estamos vendiendo lo tienen ellos para entrega inmediata.
Entonces tenemos que tener un muy buen contacto directo con ese operador logístico, conocer los inventarios, saber qué tienen, saber si sacan algunas promociones adicionales para nosotros poderlas ingresar y posiblemente transmitírselas al cliente final para poder mejorar y tener mucho más ventas. El paso 3 es tu proveedor de dropshipping siempre va a preparar el producto después de que llegue el pedido a nuestro comercializador o proveedor de dropshipping. Ellos lo descargan, verificaron su pago y ya le dan el proceso, ¿sí? El proceso para que empiece a pasar para la distribución. Y el cuarto, tu proveedor de dropshipping envía el pedido directamente a tu cliente. Aquí tenemos que saber y conocer cuáles son las políticas de entrega y de distribución que tiene nuestro dropshipping. Porque si posiblemente este dropshipping, o nosotros estamos trabajando con un dropshipping y el proveedor logístico que escogimos o el proveedor de los inventarios, el comercializador, despacha en 4 o 5 días normalmente. Y nosotros dentro de nuestra página web tenemos que el despacho lo hacemos en 24 horas. ¿Qué va a pasar? Pues posiblemente, y en la gran mayoría de casos, vamos a tener una devolución. Entonces, no nos podemos dar el lujo de tener devoluciones. Por obvias razones, pues las devoluciones en algún momento van a haber y les tenemos que dar un muy buen manejo y se les voy a mostrar más adelante cómo debe ser el manejo que le debemos dar a las devoluciones. Pero si lo más difícil es tratar de conseguir el cliente, si lo más difícil es vender, ¿por qué vamos a arruinar esa venta con una mala operación logística? Entonces, para iniciar un negocio, y si lo queremos iniciar en cuanto al dropshipping, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, y para las personas que no tienen producto terminado, que no hacen ningún tipo de producción y quieren iniciar su negocio, esto puede ser fundamental porque se hace con muy bajo capital y estamos emprendiendo un negocio. Ya cuando tengamos el proceso, ya tengamos el conocimiento y queramos tener un producto terminado, lo podemos hacer. O si no, muchas de las empresas a las que nosotros hemos asesorado y muchas empresas aquí en los Estados Unidos trabajan a través del proceso de dropshipping. Entonces, primero que lo que tiene que hacer, elige una idea para hacer un dropshipping. Cuando yo digo elige una idea es mirar el mercado, saber qué está necesitando y qué está pidiendo, mirar más o menos cuáles son mis posibles competidores, cuál es el manejo que le dan a las redes sociales, cómo lo hacen, cuál es el mercado en el que ellos atacan. Esto lo tenemos que mirar. Si yo estoy en Colombia, pues lo vendo en Colombia. Me encargo en Colombia de verificar todas esas posibilidades de competencia que tenemos. Como les digo, si yo no analizo la competencia, posiblemente la competencia más fuerte es la competencia directa, posiblemente no voy a vender mucho. Si yo analizo la competencia y de acuerdo a la competencia miro cuáles son los errores que ellos están cometiendo y cuáles son los aciertos que ellos han tenido para poderlos hacer. Y así estoy de una u otra forma dando pasos adicionales sin entorpecer todo mi proceso. Luego ya empiezo, ya después de que yo identifique el producto, conocí la competencia, voy a empezar a mirar en el mercado cuáles son los proveedores o los comercializadores con los que puedo trabajar a través de dropshipping. Entonces, si yo tengo productos alimenticios para perros, entonces empiezo a mirar cuáles son las empresas que lo hacen y cómo lo puedo empezar a distribuir, empezar a llegar a un contacto con ellos. ¿Cuáles son los precios que me van a dar a mí como proveedor? Si yo voy a tener un precio de mayorista o si por el contrario va a ser un precio mucho más bajo o va a ser un precio más alto para yo saber en cuánto lo puedo vender en el mercado y cuáles son las condiciones que yo puedo hacer. Cuando yo veo en el mercado el producto con casi las mismas características, por decir algo en 10 pesos, no necesariamente lo tengo que vender en 9 para poder ganar clientes, ni necesariamente si yo lo vendo en 11 o en 12 voy a tener menos ventas. Simplemente es el buen manejo que le demos nosotros a las redes sociales, el buen manejo que nosotros tengamos para empezar a atraer esos clientes, lo que nos va a hacer que nos compren. Si lo podemos vender al mismo precio de la competencia, excelente, y obteniendo unos márgenes buenos y adecuados. Si realmente el margen no nota, pues nos tocaría subirlo un poquito o posiblemente no hemos identificado
un muy buen proveedor o el mejor proveedor para este tipo de productos. Entonces es el seguir buscando cuál es el que nos puede dar las mejores condiciones en cuanto a precio y distribución de lo que estemos vendiendo. Luego, el cuarto paso sería crear nuestra tienda e-commerce. Cuando yo digo crear nuestra tienda e-commerce, es la tienda, en este caso Shopping App, ustedes ya la tienen, pueden empezar a montar los productos, los bienes o los servicios que tiene nuestro comercializador. Los montamos en nuestra página y empezamos a darle el manejo para poderlo vender. El quinto es diseñar la estructura de negocios. Si nosotros tenemos una estructura de negocios bien diseñada, pues la verdad es que posiblemente no va a ser tan fácil el proceso. Entonces, diseñamos la estrategia de negocios más adecuada, que posiblemente no las han explicado en las anteriores charlas, cómo podemos hacer, si nosotros vamos a empezar a vender más barato que la competencia, más caro que la competencia, cuánto vamos a invertir posiblemente en publicidad si lo vamos a hacer, si vamos a tener un buen engagement con nuestros clientes y cómo lo vamos a traer, si lo vamos a traer de una forma orgánica o no. En fin, todo eso lo tenemos que diseñar dentro de nuestra estructura de negocios, así no tengamos nosotros el producto físico de nuestra empresa, porque este proceso de dropshipping es para eso, para que no tengamos nosotros directamente el producto, sino que simplemente nos encargamos de comercializar y poderlo hacer. Amazon también con Amazon se trabaja de estas formas y Amazon tiene infinidad de productos y muchas personas trabajan a través del proceso de shipping con ellos. Muy importante que estudiemos las finanzas porque sabemos exactamente cuándo podemos invertir o si podemos invertir en publicidad o no, o por el contrario, si nos toca hacer todo el proceso de crecimiento orgánicamente. Entonces nos tocaría hacerlo a cada uno de nosotros porque posiblemente no tengamos la forma de hacer nuevas inversiones. El séptimo paso, ya después de tener estos 6 anteriores, es promocionar nuestra tienda de dropshipping. ¿Cómo la podemos promocionar? De acuerdo a nuestro conocimiento, empezar a montar el contenido que genere o que sea llamativo y que genere que las personas vayan y las vamos atrayendo. Eso es lo mejor. Porque cuando nosotros lo hacemos con publicidad básicamente, pues las personas llegan y simplemente por una publicidad específica, pero no más. No hay básicamente una interacción entre los clientes y el comercio o la persona que se está encargando de hacer su dropshipping. Y el último es analiza y mejora tu oferta. Cuando yo digo analiza y mejora tu oferta, no necesariamente estoy hablando de precios. Estoy hablando de un valor adicional que le vamos a entregar. Si yo vendo ropa exterior femenina o ropa interior femenina, o yo vendo alimentos, ¿cuál es el plus y el valor agregado que yo le voy a dar en cuanto a la competencia si tengo competencia con productos muy similares al mío? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer si de pronto le doy, si yo vendo ropa femenina, le doy un mejor empaque, un bonito, si posiblemente ellos necesitan que yo le dé un valor adicional como con una cartica que se le envía? Lo podría hacer. Pero ¿qué pasa aquí? Como es un dropshipping, yo no manejo directamente mi proveedor. Ahí tendría que ser un muy buen contacto directo con el proveedor logístico y que el proveedor logístico lo hace. En la gran mayoría de casos no lo hace, no le da ese plus, no le da ese valor adicional, porque tienen un volumen de operaciones relativamente grande y no se podría de ninguna forma darle ese adicional que posiblemente nosotros necesitamos si lo tuviéramos en nuestra bodega y nosotros mismos lo estuviéramos despachando. Les voy a comentar un caso de dropshipping que se vivió en una empresa que se llama Quidway, que está ubicada en Nueva York, específicamente en Middletown. Pues, ellos tienen unas bodegas, aproximadamente tienen 5 bodegas en el sector de Middletown. Una de ellas se encarga de recibir todos los productos directamente que llegan de la China, porque ellos no se encargan de comercializar de comprar los productos en la China, les llega una bodega y empiezan a distribuir a las demás bodegas que se encuentran en Nueva York. Dependiendo del tipo de producto, ellos ya tienen su unificado y saben en qué zona se vende más determinados productos que ellos hacen. Entonces, ¿qué están haciendo las personas aquí? Se comunican con ellos y les dicen, bueno, señores, yo quiero
vender sus productos, cuáles son los precios que ellos me pueden dar. Pues me pueden dar para yo empezar a vender. Entonces ellos me le dicen, sacan una tabla y les dicen, los precios a los que nosotros vendemos a nuestros proveedores grandes al por mayor, por decir algo, son 100 pesos. A ustedes que son parte de la compañía y van a trabajar a través de un dropshipping, se los vamos a dar a 80 pesos. Esa diferencia de 20 pesos, incluido el transporte, obviamente, porque ahí está incluido el transporte porque la empresa o el proveedor es el que se encarga de la logística, estaría incluido el transporte, esos 20 pesos son los que me van a quedar a mí de utilidad. Obviamente descontando de las inversiones que yo haya hecho en publicidad y si tengo que comprar algún tipo de, digamos, de adicionales para la empresa, pues tendría que descontarlos, pero esa es la diferencia que habría ahí. Entonces, la gran mayoría de personas es que no tienen un producto físico o un servicio, posiblemente porque también con los servicios están haciendo especie de dropshipping, pero es un poco más complicado y mucho más delicado, porque sí hay que tener un muy buen conocimiento del servicio que se está vendiendo. Algunas empresas aquí lo están intentando hacer, estaban tratando de vender seguros, muchos seguros, pero la información no había sido muy clara. Entonces, en algunos casos omitían la información para que les pudieran comprar y siempre han tenido muchos inconvenientes. Pero en cuanto al producto físico es un poco más sencillo porque ya tienen ellos una estipulación y las características físicas del producto son las que realmente se van a entregar. Otro proceso logístico muy importante que es el fulfillment. ¿Qué es el fulfillment? Es el cumplimiento o satisfacción de los pedidos. ¿Qué es el fulfillment? Simplemente es un término logístico empleado para definir el proceso que incluye todas las etapas de la planificación, la fabricación, almacenamiento, distribución, políticas, procedimientos, personal, productividad y productividad implicadas en el proceso a través de nuestro e-commerce. Desde que se recibe el producto del cliente, perdón, desde que se recibe el pedido del cliente hasta que se entrega el producto final. ¿Qué significa entonces fulfillment? En pocas palabras, es que yo me encargo de hacer todo, absolutamente todo el proceso. Desde la compra del producto, me llega, yo lo almaceno, lo etiqueto, empiezo a trabajar a darle la información y empezarlo a vender y me encargo de la distribución y conocer la satisfacción que tiene el cliente final. O sea, esto lo hacen muchas empresas grandes, algunas empresas grandes, demasiado grandes, contratan a personal o gente especializada para que nos puedan hacer el fulfillment y lo pasan a otra bodega de ellos, en algunos casos de su propiedad o no, para que le hagan todo ese proceso, todo ese proceso de fulfillment, de distribución logística, y es como una especie de empresa independiente. Esto lo hacen empresas muy grandes, pero también lo podemos hacer nosotros como pequeños y hacemos todo este proceso logístico dentro de la empresa. La logística, vuelvo y lo repito, es fundamental para nuestro negocio. Si damos una muy mala logística, tanto interna como externa, fácilmente podemos empezar a tener devoluciones que no queremos. Nadie quiere tener ningún tipo de evolución, incluso aquellas empresas que son mucho más grandes. Mientras más grande la empresa, más grandes los problemas. Mientras más grande la empresa, más grande debe ser el departamento de servicio al cliente, porque mayores van a ser los problemas y debemos darle mayor agilidad, porque cuando vendemos, posiblemente somos muy ágiles, pero cuando tenemos una evolución, posiblemente no seamos tan ágiles. Y cuando hay una evolución o una logística inversa, tenemos que ser igual de ágiles o mucho más para poder generar la confianza en el cliente para que más adelante nos puedan comprar. De las principales tareas que componen el Orderful Process o el proceso de fulfillment, primero es la gestión de pedidos. ¿Qué pasa aquí en la gestión de pedidos? Abarca la recepción de los pedidos, o sea que yo me encargo de contactarme con el proveedor, ya sea de la materia prima o ya sea de la recepción de los pedidos que me hacen los clientes en este momento. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo lo hago en la recepción de los pedidos a los proveedores, pues
Si es materia prima para transformación, saber exactamente si se me está agotando la materia prima, pues poder tener constantemente materia prima que me ayude a la elaboración de los productos que yo tenga. Y en el momento de la recepción de pedidos, que cuando me llegue el pedido, yo lo mire y me encargue de entregárselo a los clientes. En cuanto a la producción, que este me va a incluir lo que es la planificación de la producción, los materiales y la capacidad y el control de la bodega. Si yo no tengo un muy buen control de la bodega, en el fulfillment estoy muerto, porque en el fulfillment yo estoy haciendo todos los procesos. Y digamos que es muy fácil, entre comillas, hacer un proceso de despacho de 5 o 10 productos y normalmente que los puedo hacer, yo mismo los puedo empacar, hacerle la gestión y muchas veces en el mismo proceso se me puedo cometer errores. Ahora, cuando algunas de las empresas están despachando aproximadamente 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 productos diarios, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacer yo todo ese proceso de distribución, que sería el tercer paso? ¿Cuáles son las tareas de control de inventarios y de transportes que yo voy a tener? Les voy a poner un ejemplo aquí en los Estados Unidos, Amazon o en el mundo. Aquí Amazon tiene un sistema logístico grande y muy excelente, algunos sistematizados y muy digitalizados que se hace a través de robots que se encargan de sacar todos los productos y ponerlos en una especie de rueditas que se encargan de llevarlos al punto de partida donde posiblemente los puede recoger un camión o los puede recoger un dron o los puede recoger un automóvil pequeño. Entonces, tienen todo el proceso bien estructurado. Ellos hacen ventas diarias aproximadamente de 1.600.000 productos. Entonces, ustedes se imaginan cuál es la logística y el proceso logístico que tiene que tener un tipo de empresa de esas para poder hacer los despachos correctamente. Eso es impresionante, la organización que tienen. En algunos casos, pues, tienen algún tipo de productos que tienen ciertos inconvenientes, pero está dentro del porcentaje normal de entrega y distribución. Muchas de las empresas que existen aquí en los Estados Unidos están vendiendo a través de Amazon también, se encargan de traer sus productos, ellos elaboran y sacan todo el proceso de almacenamiento si lo quieren en su bodega y Amazon se encarga de venderlos y estas empresas se encargan de entregar el producto. También aquí hay otras empresas que, que venden a través de Amazon, pero la bodega o el proceso de fulfillment y de logístico lo tienen ellos. Les llega el pedido de Amazon, obviamente sale el label o el sticker de Amazon, como si Amazon directamente lo hubiera vendido. Se le pone el sticker a la caja y le hacen un buen empaque porque depende mucho del empaque, el valor de la distribución del producto, el valor del envío del producto y adicional a eso que no vaya a tener ningún inconveniente porque se quede desplazando dentro de nuestra caja el producto y se pueda deteriorar el camino. Ya se llama a operadores logísticos de la zona y se envía. De esa misma forma se hace en Colombia. ¿Cómo se hace? Yo puedo vender a través de Amazon, porque igual en cualquier parte del mundo puedo vender a través de Amazon. Si lo quiero hacer localmente, pues yo tengo mis productos para la venta. Lo vendo a través de Amazon, me llega el pedido, me llegan los labels, yo le tengo que poner los labels de Amazon, porque Amazon fue el que lo vendió directamente y no debe dar información mía en ningún momento. Entonces eso lo hace Amazon y lo pone como regla esencial, que toda la información que salga cuando ellos vendan de Amazon tiene que ser de Amazon. Pero cuando hay algún tipo de evolución, yo soy el que asumo el problema de evolución del producto. A mí es el que me toca asumirlo. Entonces, por favor, tengamos muy presente que lo que realmente estamos mostrando o estemos vendiendo sea realmente lo que le esté llegando al cliente final, para que no tengamos posteriores problemas. Los principales objetivos del fulfillment son la entrega de productos de calidad que satisfagan los pedidos del cliente en el instante y lugar adecuado. Como le vuelvo y les digo, si yo digo que entrego mi producto en 2 días le debe llegar. Porque si entre mis políticas de entrega están en 2 días
y yo lo estoy entregando en 3 días, ¿qué va a pasar? Pues el cliente tiene toda la justificación para poder desistir de la compra. Entonces, en la gran mayoría de casos puede suceder. El otro es tratar adecuadamente las incertidumbres, tanto internas como externas. Y las principales fuentes de incertidumbre son, primero es la demanda, segundo es el proceso, tercero es el suministro y cuarto son los inventarios. En cuanto a la demanda, ¿por qué? Porque posiblemente si yo voy a empezar a comprar y no tengo mucho conocimiento del mercado, posiblemente ya he hecho un estudio que lo debo hacer, no sé exactamente cuánto debo pedir inicialmente para tener inventarios. Porque si yo pido 5, por decir algo, 5 computadores, yo voy a vender computadores, pido 5 computadores, los tengo aquí en inventario. Pero solo vendí 2. ¿Qué va a pasar con esos 3? Y sabemos perfectamente que la tecnología, pues fácilmente o rápidamente va quedando obsoleta. ¿Qué me va a tocar hacer? Promociones. ¿Qué me va a tocar hacer? Descuentos. ¿Qué me va a tocar hacer? Quedarme con ellos, regalarlos, obsequiarlos. Eso es muy importante que tengamos presente. Si yo ya normalmente estoy vendiendo, yo ya he vendido, y yo vendo o compro productos perecederos, yo compro productos perecederos, ¿qué pasa? Entonces normalmente yo sé que estoy vendiendo normalmente 50 tortas, ¿sí? No las produzco, pero entonces yo voy a hacer una promoción especial, voy a hacerles un descuento a las tortas, digo que las voy a entregar el mismo día, entonces no produzco 50 que sé que es las que estoy vendiendo, sino que produzco 70, 80. Si yo vendo las 70, 80, pues excelente. Pero si vendo menos, ¿qué va a pasar con esas tortas? Si yo vendo las mismas 50 y no vendí más, ¿qué va a pasar con esas tortas que tengo ahí? Se me van a quedar. Si posiblemente no vendí 80, sino que vendí 100, ¿qué voy a hacer con esos clientes insatisfechos que me pidieron más producto del que yo había elaborado? Eso es muy, muy delicado en el momento de hacer algún tipo o de hacer un tipo de análisis en la demanda. Saber exactamente cuánto es lo que voy a pedir. Pues posiblemente muchas veces es mejor pedir por debajo, que yo agote todo el inventario y pedirle una excusa a los clientes que no les pude distribuir. Pero una excusa no basta para los clientes. Posiblemente esos clientes que no me compran son clientes que más adelante no me van a volver a comprar. En cuanto al proceso, que es el rendimiento y la inactividad de las maquinarias del transporte. Si yo tengo ciertas maquinarias, si necesito comprar o no comprar más, si mi demanda está creciendo y yo tengo un límite de producción, tengo que hacerlo, tengo que empezar a modificar y a transformar todos los procesos de mi compañía para que den un mejor rendimiento, para que nuestra maquinaria produzca más o produzca mucho más de la que demanda, de la demanda que estamos cubriendo. ¿Para qué? Para poder incrementar nuestras ventas hacia futuro. En cuanto a los suministros, es la calidad de la partida. Cuando hablamos de la calidad de la partida es que inmediatamente yo tenga la recepción del pedido, pase por todos los procesos o por todos los departamentos de la empresa hasta llegar a la bodega e inmediatamente en la bodega ya tenga contactado nuestro operador logístico y los tiempos de recepción para poder entregarlo inmediatamente y que ese transportador se encargue de llegar y de tener una buena fiabilidad en la entrega. Porque posiblemente, y en la gran mayoría de casos, si falla el operador logístico, ¿de quién va a ser la culpa? No va a ser del operador logístico, nunca. Nosotros podemos haber hecho todo el proceso de partida de una forma excelente, podemos haber tenido todos los procesos en el momento requerido, pero si nuestro operador logístico falla, porque posiblemente tuvimos una mala escogencia del operador o entrega el producto en las condiciones que no son, va a ser siempre nuestra responsabilidad. Entonces siempre nos tenemos que mantener al tanto de las entregas. Y en cuanto a los inventarios, estos son utilizados para que normalmente para proteger la cadena de suministros contra las incertidumbres. ¿Cómo así que proteger la cadena de suministros contra las incertidumbres? Pues sí, simplemente porque cuando nosotros en este momento tenemos
materia prima para la transformación del producto, estamos tranquilos porque si nuestra demanda incrementa y tenemos de pronto el proceso ya bien organizado, que es el rendimiento y la actividad de las máquinas, podemos empezar a producir un poco más de lo que nos están pidiendo. Pero si nosotros, por otro lado, no tenemos unos buenos suministros y se nos incrementó las ventas, pues nos va a tocar esperar a que hablemos con nuestro proveedor se encargue de enviarnos la materia prima si la tiene en ese momento. Y si no la tiene, esperar a que la consiga y nos llegue y empezar a transformar el producto. ¿Cuánto tiempo se va a ir? Posiblemente nuestros compradores o nuestros clientes no van a esperar y van a buscar en la competencia quién tiene el producto que ellos necesitan en ese momento disponible para la entrega. Porque posiblemente y en la gran mayoría de casos no somos los únicos que estamos entregando o vendiendo algún tipo de producto en específico. Existe una gran competencia muy similar a nosotros, algunas mejores o algunas por debajo que nosotros, pero siempre, siempre va a existir la competencia que va a ser la que de una u otra forma nos empiece a tocar a la puerta y a decirnos, si ustedes no lo hacen, nosotros sí lo hacemos. Para yo poder empezar a entregar un muy buen producto, tengo que hacer una muy buena escogencia del embalaje perfecto para mi negocio o para mi empresa. ¿Por qué tengo que tener presente un embalaje perfecto? Porque realizar envíos de los productos a todos los compradores requiere de un muy buen embalaje. Perdón. No importa si el producto es grande, es mediano o es pequeño, si el trayecto es largo, si el trayecto es corto, no importa. Siempre es muy importante asegurar que el producto llegue en óptimas, siempre en óptimas condiciones al cliente final. Porque les voy a contar una experiencia con una empresa que tuvimos, que ellos despachaban o vendían una especie de figuritas en cristal muy bonitas, muy llamativas, tenían muchos clientes y empezaron a vender mucho. Tenían una caja demasiado llamativa también para el producto, pero de las ventas que ellos tenían, aproximadamente el 25% eran devoluciones porque llegaba el producto en mal estado. Entonces empezaron a identificar, a mirar qué era lo que estaba pasando. Pues lo primero que piensan es que una mala escogencia del operador logístico nos lo está tratando muy mal. Hablaron con ellos, dijeron, bueno, lo vamos a poner delicado con un sticker diciéndoles delicado, que se pongan mucho cuidado por el tratamiento. La misma forma, la disminución fue mínima, como en 1%, simplemente las devoluciones quedaron en un 24%. Entonces simplemente optaron, no, el operador logístico que escogimos no es el más adecuado porque nos está deteriorando mucho lo que estamos vendiendo o el producto que estamos vendiendo en el camino. Tienen un mal procedimiento de carga y tiran el producto de cualquier forma. Lo llevaron para otra compañía, les comentaron todo para otra compañía transportadora, otro operador logístico. Les comentaron todo lo que habían vivido o todo lo que les estaba pasando con la anterior compañía. Entonces le dijeron, sí, con nosotros no hay problema, nosotros tratamos mejor todos los productos, los delicados los ponemos en un lado. De ese 24% que les había bajado la otra, les bajó un 20%, pero seguía un porcentaje demasiado elevado. Entonces empezó a hacer el análisis, o se empezó a hacer el análisis de cuál era la problemática real. En este caso, ya, después de haber investigado, no era el operador logístico. Y se dieron cuenta que el empaque o el embalaje que tenía no era el más adecuado, porque era una caja muy atractiva y muy llamativa, sí, perfecto, pero no protegía como debía proteger ese objeto de cristal que tenía dentro. Era un poco más grande la caja, entonces se desplazaba y como tenía piezas delicadas, al desplazarse se iba rompiendo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Simplemente cambiaron la caja, la pusieron un poco más pequeña y tuvieron varios adicionales, o sea, varias ventajas. Primero, las devoluciones empezaron a disminuir, casi llegaron a un 3-4% aproximadamente. Entonces, miren que ya es una cifra demasiado baja pues para las devoluciones. Y adicional a eso, como la caja era más pequeña, era un poco más económica, entonces obtenían un poco más de utilidad. Entonces miren que una muy buena escogencia
de un empaque puede hacer la diferencia en mi producto, para que lo tengamos muy presente. Entonces, también teniendo en cuenta lo anterior, debemos partir del hecho de que cada producto que nosotros estemos vendiendo, perecedero o no, siempre va a tener características especiales muy, muy, muy diferentes que deben ser tomadas en cuenta. Como lo son, primero, ¿qué debo tener presente? ¿Qué tipo de producto estoy vendiendo? Que eso es fundamental porque depende del tipo de producto, pues sería el embalaje que yo estaría utilizando, qué características tiene, a quién se lo voy a enviar y a dónde lo envío. Entonces, con respecto a qué tipo de producto estoy vendiendo. Si yo estoy vendiendo un producto que se deteriora fácil, si es alimenticio o no, qué características tiene, pues debo buscar el embalaje perfecto para ese tipo de producto. En cuanto a las características, qué forma puede tener y de acuerdo a la forma le tengo que ubicar el empaque correcto. Lo mismo a quién se lo voy a enviar. Si la persona a la que yo se lo estoy enviando requiere posiblemente unas cajas de cartón específicas, si yo voy a hacer una exportación, por decir algo, y requiere algún cartón específico, pues yo lo debo hacer. O si no, simplemente si ellos quieren que el empaque sea muy llamativo y me están comprando una cantidad considerable, que tenga ciertas especificaciones, pues también lo debo hacer, porque eso hace y le da un valor agregado al producto para poder tener la venta y al mismo tiempo hace que éste llegue en las mejores condiciones hacia el cliente final y hacia dónde lo voy a enviar, porque yo lo voy a enviar un trayecto demasiado largo, dependiendo del producto que yo tenga, cómo lo debo enviar, si lo voy a enviar por barco, si lo voy a enviar por vía terrestre, si lo voy a enviar por vía aérea, depende mucho de las características para poderle poner posiblemente un muy buen empaque. Entonces, de acuerdo a esto debemos tener presente lo siguiente, debemos cuidar siempre las dimensiones del producto, porque ¿cuál va a ser el mejor empaque? Pues ustedes dirán, bueno, el mejor empaque, pues puede ser el que sea más bonito, no, el mejor empaque siempre va a ser el que tiene el tamaño acorde al producto. Con esto que vamos a disminuir los costos por obviamente y las posibilidades que tengamos más adelante de averías, como se los mencioné en el ejemplo anterior. También que nos permite aprovechar un muy buen empaque, el espacio de almacenamiento de la empresa y conseguir mejores tipos de envío, porque si el empaque se acomoda mejor, yo puedo hacer un pallet con mayor número de productos sin necesidad de que tenga una forma diferente. Al mismo tiempo, si yo lo voy a almacenar en mi bodega y lo voy a almacenar en el empaque, pues puedo tener un mejor almacenamiento de bodega y puedo aprovechar la bodega en ese momento para poder llenar más cantidad de productos y el espacio se va a optimizar. Es muy importante que dentro de nuestro embalaje adicionemos una ficha técnica. ¿Por qué una ficha técnica? Porque se hace esto con el fin de evitar las confusiones o la pérdida durante el transporte. También es muy recomendable que lo identifiquemos con los datos de nuestro e-commerce para que no se vayan a embolatar o no se vayan a perder. Esto se hace con una especie de rótulo que puede ser una etiqueta adhesiva que se le pegue a la caja y que este forme parte del embalaje. Entonces, por tal motivo, una ficha técnica o un documento en qué nos va a ayudar o por qué va a ser indispensable, porque nos permite servir de control y comprobar que realmente lo que estamos despachando, o sea, realmente lo que va a llegar. Entonces llega la ficha técnica, el cliente la mira, la observa y sabe perfectamente que lo que le estamos vendiendo es realmente lo que está llegando de acuerdo a la ficha técnica que le estaríamos mostrando. Entonces, en cuanto al embalaje o el packing, es todo proceso que llevamos a cabo para proteger el producto durante su manipulación, traslado y almacenamiento. Con este proceso protegemos el producto desde el momento de su producción hasta el consumidor, porque nada nos ganaríamos simplemente con internamente entre nuestra empresa y nuestro proceso de producción y de empaque y embalaje en la compañía, tengamos todo
muy bien organizado, el producto muy bien almacenado, que esté muy bien protegido, pero en el momento en que se lo va a llevar un operador logístico porque hicimos una mala escogencia, llegue con unas características totalmente diferentes o llegue totalmente deteriorado. ¿Por qué características diferentes? Porque algunos se transforman cuando hace mucho calor, el empaque se puede transformar y posiblemente dependiendo del tipo de empaque, si utilizamos un plástico, siempre nos puede adherir al producto. Si tenemos productos plásticos, posiblemente también pueden cambiar su forma si el transportador que hace pues lo lleva en contenedores muy calientes que no están regulando la temperatura. En fin, todo eso lo tenemos que tener muy presente a la hora de escoger un muy buen empaque. El embalaje o el packing es importante para nuestro e-commerce debido a que no solo brinda protección a sus productos, sino que también lo podemos usar como una muy buena alternativa de marketing para generar el reconocimiento en la mente de los consumidores. Además de envíos rápidos y seguros, los clientes esperan que los productos lleguen en muy buen estado. Y estas son unas características que hemos empezado a mirar unos años atrás, donde el empaque del producto nos va a ayudar a la venta, va a formar parte integral, porque muchas veces y en muchas ocasiones, no sé si a ustedes les ha tocado que van al Éxito o a una tienda por departamentos a comprar cualquier tipo de producto y ven algo con lo que nunca había empezado a comprar, pero le ven un empaque muy bonito y con este empaque puedo utilizarlo y ponerle ciertas cosas que yo tengo en la casa. Compran lo que hay internamente dentro del producto simplemente por el empaque. El empaque nos va a ayudar a la venta en cierta forma. Entonces, eso se ha ido transformando y tener un muy buen empaque para la entrega de los productos es excelente. Aquí en los Estados Unidos hay una compañía que trabaja con velas aromáticas. Aparte del olor que ellos tienen, o con el olor que esas velas tienen, esas velas aromáticas tienen, que es muy impactante y muy bueno, tienen un empaque muy bonito. Cuando se termina la vela, que adicional a eso le ponen 3 mechas para que se consuma todo. Simplemente cuando se termina, queda un muy buen empaque para que las personas lo utilicen guardando sus aretes, sus accesorios, sus alhajas. Es muy, muy bonito. Y muchas de estas personas lo compran simplemente por el empaque. O muchos también por el aroma, pero ese aroma, después de ese aroma que termina, les queda el empaque. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque en algunas ocasiones, inicialmente cuando ellos empezaron a tener ese tipo de empaques, cuando terminaba la vela, en algunos casos fracturaba el vidrio y hay que poner mucho cuidado, hay que tener un vidrio, un tipo de empaque que resista cuando esté terminando la vela para que no vaya a haber problemas o demandas posteriores porque simplemente se fracturó el vidrio y se cortó la persona. Pues también eso lo tenemos que tener muy presente y es algo muy delicado que tenemos que empezar a analizar. En cuanto al embalaje, En cuanto al embalaje, debemos tener presente que las funciones principales del embalaje son la de proteger, contener el producto, motivar la compra y que le demos una identidad. En cuanto a estos dos últimos, que son el de proteger, contener el producto, motivar la compra y la identidad. Entre estos dos últimos, que es motivar la compra y la identidad, son los que han transformado la logística de nuestros productos y que han hecho que las ventas de una u otra forma se empiecen a incrementar. Bueno, en cuanto a la protección, es cuidar que el producto que nosotros tengamos no sufra de ningún daño. ¿Cuándo? Durante el transporte, ¿cuándo? Durante el almacenamiento y que llegue a su destino en un muy buen estado o en perfecto estado. ¿Esto qué nos va a garantizar a nosotros como comerciantes? La integridad del producto. Nos va a garantizar que lo protege de los golpes. Nos va a garantizar que se protege de las inclemencias del clima, porque muchas veces, pues posiblemente esto van en camiones sellados, pero el clima interno que se produce dentro de esas tractomulas o de estos contenedores pueden afectar de cierta forma el producto.
Si nosotros tenemos un buen empaque que lo proteja para todas estas características, pues vamos a tener una satisfacción cuando le llegue al cliente final. En cuanto a contener el producto, que es la segunda parte, eh, ya que de esta manera lo podemos transformar, lo podemos transportar de una forma mucho más efectiva, mucho más correcto, garantizando siempre garantizando la conservación del mismo. Entonces, cuando nosotros estemos garantizando de acuerdo al empaque o al packing que nosotros manejamos, estemos garantizando que nuestro producto esté en buen estado, ahí tenemos una muy buena logística, una muy buena escogencia y una de las partes de la logística, que estemos protegiendo el producto que llevamos internamente. Y en cuanto a motivar la compra, y como les dije que han empezado a cambiar y como les hice la explicación ahora, un muy buen empaque siempre nos va a aumentar el número de las ventas. Una presentación adecuada, una presentación diferente a nuestra competencia, siempre va a hacer que sea mucho más atractivo para el cliente final. Dependiendo del mercado que nosotros estamos utilizando, pues va a ser el empaque. Si son mujeres, pues el tipo de productos que sea llamativo para las mujeres. Si son hombres, un tipo de producto que sea llamativo para los hombres y lo puedan comprar. O si son niños, un tipo de empaque que a los niños les llame la atención, porque los niños en cierta forma son los que garantizan la venta de muchos de los productos que nosotros estamos utilizando. Y en cuanto a la identidad, que este es muy importante, a ver, cuando una empresa tiene cierta reputación, o no digamos que tiene cierta reputación, cuando una empresa también está empezando en su trayectoria de los negocios, es muy importante que tenga un muy buen reconocimiento. ¿A través de qué? A través del embalaje, que es lo que están haciendo la gran mayoría de personas y que las personas lo reconozcan a plena vista. ¿Qué hacían anteriormente las empresas cuando querían distribuir o enviar los pedidos que le realizaban? Simplemente cogían cualquier caja de cartón, la despachaban, no les importaba que lo protegiera o no, no les importaba que tuviera los logos de la empresa o no, simplemente hacían los despachos y normalmente eran despachos grandes. ¿Qué ha sucedido a través de la pandemia? El crecimiento del e-commerce. Muchas compañías de empaques en Colombia han empezado a transformarse y por ende ustedes ven ya muchos almacenes donde venden todo tipo de empaques para e-commerce de un producto hasta 50 o 60 productos pequeños, grandes, hasta pequeños empaques, hasta empaques demasiado grandes. Entonces empezamos a transformar ya una necesidad. Anteriormente se sacaban cajas grandes, ya no, se sacan cajas más pequeñas con diferentes formas. Y en cada una de estas formas se puede adaptar a nuestro producto. Si no se adapta al producto que nosotros tenemos, podemos, de acuerdo a nuestras medidas, empezar a sacar una nueva caja un poco más económico, con cantidades no muy grandes y que al mismo tiempo le den identidad. ¿Cómo le van a dar la identidad? Simplemente estampándole nuestro nombre, nuestra edición, el empaque. Porque para las personas que no lo tienen, usted va a una compañía transportadora, llámese la que se llame, allá le venden la caja. Pero ¿qué dice la caja por fuera? No tiene su nombre, simplemente ellos mismos están haciendo su publicidad. O sea que usted les compra una caja a ellos bien cara para poderles hacer la publicidad a ellos mismos. Lo mismo cuando usted va a despachar un solo producto, ellos tienen una bolsa con sus nombres y sus logos. Mientras que usted tiene un empaque para su caja, usted mismo se estaría haciendo su publicidad y mire que eso va de ciudad a ciudad. Entonces, en todo ese trayecto la gente lo va viendo y va empezando a generar recordación y reconocimiento de marca en cada uno de los productos. Entonces, esto es muy importante y es la nueva modalidad logística que se tiene a través de este sistema de publicidad en las cajas y a través de mejorar el empaque para que podamos tener muchas más ventas. En cuanto al packaging, es muy importante tener presente que un problema, una solución. Siempre va a haber para cada problema una solución. Obviamente se nos van a presentar diferentes problemas de acuerdo al tipo de producto, que de acuerdo a lo que nosotros estamos vendiendo, se van a presentar infinidad de problemas. Pero son problemas que podemos ir solucionando. Entonces, en cada necesidad
que tenemos nosotros a cubrir, el embalaje siempre nos va a presentar una muy buena solución. Pero si queremos siempre, oiga, tengan esto muy presente, si queremos siempre que esta solución sea la óptima, debemos tener en cuenta varios aspectos que son muy importantes y que tenemos que tener en cuenta para para poderle dar una buena solución. Porque cuando elegimos el packaging, o sea, el tamaño o el diseño o los materiales del producto, la manera en que éste sea fabricado, transportado, se está tomando una decisión, estamos tomando una muy buena decisión para poderlo transportar y en todo ese proceso debemos darle una muy buena escogencia. En cuanto a los tiempos, es muy importante porque tenemos que empezar a escoger el modelo preciso de cajas que podemos obtener. Si son cajas muy difíciles de armar, pues nos va a costar mucho más empezar a hacer los despachos. Si son cajas mucho más fáciles de armar, que se acomoden, pues va a ser mucho más fácil para nosotros empezar a despachar. Y más si tenemos un volumen de operaciones relativamente elevado, necesitamos que haya una muy buena agilidad en los empaques y esto nos lo puede ayudar el mismo tipo de packaging que estemos utilizando. ¿Por qué? Porque los costos que vamos a tener varían de acuerdo al packaging. Si nos demoramos mucho, pues obviamente los costos de implementación van a ser mucho más elevados. Si utilizamos unos materiales diferentes, pues va a ser mucho más elevados, pero si utilizamos unos materiales adecuados y un tamaño adecuado, los costos posiblemente nos pueden empezar a disminuir y a mejorar. Eso es lo que tenemos que empezar a mirar siempre, porque siempre en este momento, el primer contacto que se tiene con el cliente final es la entrega que le da el operador logístico, no importa, llámese cómo se llame, a nuestro cliente final. Ese es nuestro primer contacto visual. Y si se tiene un mal contacto visual o si tiene una mala experiencia en la primera compra, ¿qué va a pasar con ese cliente? Pues yo creo que todos sabemos la respuesta. O no lo va a devolver o no nos va a volver a comprar en el mejor de los casos. Y eso no lo podemos permitir porque entonces ahí no tendríamos un muy buen proceso logístico. Porque el buen proceso logístico se da cuando hay una recompra, ya sea porque el mismo cliente tuvo tal satisfacción que nos volvió a comprar, o ya sea simplemente porque el cliente no lo pudo comprar de acuerdo a la recurrencia del producto, o no lo puede comprar, o no lo compró, pero nos refiere a otra persona para que compre nuestra empresa, nuestra compañía. Ahí es donde realmente estamos diciendo que hicimos un buen proceso logístico dentro de las empresas. En las etapas del proceso logístico del packaging existen tres momentos que son, digámoslo, fundamentales y que ocupan un lugar o que toman un lugar decisivo para poder entregarlos. Entonces, primero, como les digo, yo debo tener un muy buen almacenamiento y preparación de los pedidos. ¿Qué me incluye todo este proceso de almacenamiento y preparación de los pedidos? Me incluye el embalaje, el llenado de la caja, el almacenamiento, para poder posteriormente darle una mejor clasificación y poderlo ubicar donde correctamente debe ir cada uno de ellos. Entonces el almacenaje y la preparación de los pedidos es fundamental. Y saber dónde va a tenerlo en el momento en que yo lo vaya a despachar, porque no es lo mismo decir que yo estoy despachando desde mi casa, tengo una bodega pequeña y lo voy a hacer. Es mucho más fácil encontrarlo, pero así yo les aseguro que muchas veces se les pierde el producto para poderlo despachar. Ahora más estas empresas grandes y gigantes que tienen bodegas de metros y metros y metros para poder encontrar un producto si está mal ubicado. ¿Qué les va a tocar hacer? Si cuando lo están almacenando se les deteriora por el mal empaque que tienen, ¿qué van a hacer? Pues todo esto tiene que ver mucho con el almacenamiento y la preparación de los pedidos para que no tengamos problemas posteriores. En cuanto a la logística, a ver, durante esta etapa podemos realizar la clasificación, la recolección y la distribución del mismo packaging, o sea, de cada uno de los productos que se encuentran ahí. ¿Por qué? Porque el packaging impacta significativamente en los procesos logísticos y de los costos de cada una de las empresas. O sea, si nosotros tenemos un buen proceso de entrega, sabemos dónde está, inmediatamente lo estamos entrando, estamos agilizando los productos, entonces estamos enviando la cantidad requerida de productos.
Porque en esta empresa como Quilway, que yo les mencioné anteriormente, el proceso logístico que tenían era muy bueno, pero en algunas veces fallaba. Entonces ellos tenían un horario en el cual les hacían las recogidas el operador logístico y ya tenían todos sus pallets organizados. Muchas veces, por fallas de ubicación del mismo producto, no podían despacharlo todo el mismo día. Entonces llegaba el camión, recogía, se llenaba todo el camión, se lo llevaban y ese pedido que supuestamente se iba a despachar ese mismo día, quedaba para el otro día porque posiblemente no lo habían encontrado, que los inventarios figuraban pero no los tenían. ¿Qué pasaba ahí? Posteriormente, y por obvias razones, empezaban a hacer o a haber devoluciones. Muchas devoluciones, muchas veces llegaron demasiadas devoluciones del mismo producto porque se despacharon el día siguiente cuando las políticas de entrega que se tenían eran de un día para otro. Eso hay que tenerlo muy claro y muy presente. Y en cuanto a la experiencia del usuario, que yo creo que esta es fundamental, y como les dije, la experiencia del usuario tiene que ser buena desde el mismo momento en que recibe el producto hasta la utilización y la satisfacción que tiene el mismo. Porque como les dije, es el momento en que este paquete llega hacia el cliente final. Él lo recibe y es la primera impresión, es cuando usted conoce a una persona en la calle y obtiene una mala impresión, es muy difícil cambiar esa mala impresión. Ya usted normalmente no le da una segunda oportunidad. Pero cuando usted tiene una muy buena opinión o una muy buena impresión cuando lo conoció, posiblemente le va a seguir dando la oportunidad de poderse seguir ver y poder tener un nuevo contacto en este momento para seguir comprando y vendiéndole al cliente y distribuyéndole lo que nosotros estamos vendiendo en determinado momento. Entonces, en este momento le estamos haciendo o le estamos dando un muy buen nombre a la marca. Estamos haciendo un proceso logístico excelente y es donde realmente nos damos cuenta que nuestro proceso logístico llegó a los mejores términos. Tengo que tener presente cuáles son los tipos de materiales del packaging o del packing, perdón, para poder saber cuáles son los más utilizados. Algunos son más económicos que otros son más maleables que otros, pero dependiendo del tipo de producto que nosotros tengamos es la utilización. Necesitamos tener presente que existen muchos materiales que podemos elegir en cada caso de cada producto, pero todo depende de lo que nosotros necesitemos y el valor agregado que le queramos dar a cada uno de ellos. En cuanto a los embalajes de madera, son demasiado utilizados. ¿Esto se hace para qué? Para productos que básicamente necesitan una protección especial. Incluso, a ver, cuando se trata de envíos muy pesados y grandes, siempre se utiliza el empaque de madera adicionado con otro tipo de empaque. Y esta es una pero muy buena opción, ya que es muy resistente y es muy seguro para enviar algunos tipos de productos muy grandes. Algunas empresas también utilizan algunos empaques de madera para cierto tipo de productos que no son tan grandes ni son tan pesados, pero es una caja o un empaque que ellos pueden darle una nueva utilización o reutilización. Pero eso ya depende de lo que nosotros o el valor agregado que cada uno de nosotros quiera darle al cliente. En cuanto al embalaje o al empaque de papel, se usa para cubrir otros envoltorios, para protegerlo hay veces de la humedad, hay veces del clima, del polvo, de la luz. Son básicamente algunos productos que posiblemente con la luz se puedan estar manchando o con la luz los puede empezar a deteriorar, pues simplemente se cubre para que tengan una protección extra y adicional en el momento de despacharlo, porque no es lo mismo despacharlos media hora en un camino localmente a despacharlos en nacional, que es de un día para otro, internacional, que posiblemente se pueden estar demorando 15 días o máximo 30 días en llegarle el producto al cliente final. El embalaje de plástico yo creo que también todos los conocemos, es muy importante, también es un material muy ligero, es de muy bajo costo y genera muy buena protección para ciertas inclemencias también, no tanto para los golpes, a los golpes sí existe una especie de plástico que es como una especie de burbujas, un puff,
que recubren el producto y lo protege de todos los golpes o las inclemencias que se puedan presentar en determinado momento. Y en cuanto al embalaje de cartón, yo creo que es el más conocido que hay en este momento. Yo creo que la gran mayoría de personas o todos lo estamos utilizando. Es muy resistente, de muy buena calidad, de muy buena calidad. Se adapta a todos los tipos de empaque porque tiene diferentes formas. Es muy, muy bueno para poder generar o hacer publicidad, ya que nos permite decorarlo y al mismo tiempo ponerle los logos que la empresa necesita. Esa es una gran importancia de los productos de cartón. Yo creo que para uno poder identificar un buen empaque, un buen embalaje para nuestro producto, tenemos que tener un muy buen conocimiento. Porque como les digo, necesitamos saber exactamente cuál es el valor agregado que le queremos dar al producto, entonces para identificar cuál es el tipo de material que podemos utilizar de acuerdo a lo que tenemos. Porque yo creo que, miren, nada más complicado que cuando estaban buscando los empaques para las pizzas. La pizza es redonda, se empaca o tiene el embalaje cuadrado, pero se come triangular. Tiene todas las formas y simplemente se adaptó en un empaque cuadrado. Se puede haber utilizado en un empaque redondo o en un packing redondo, pero no lo hicieron. Yo creo que nadie en este momento asimila una pizza que le llegue en una caja de cartón redonda, ¿no? Entonces miren todo el proceso y el valor y la diferenciación que se le puede dar a cada tipo de producto de acuerdo a lo que yo quiero ver en el mercado. Hay unas plataformas para la logística de economía colaborativa o de última milla que existen en el mercado, que a raíz de la pandemia, pues yo creo que fueron pero fueron muy indispensables y de gran ayuda, porque parece que se hubieran adelantado el futuro y saber que iba a haber un confinamiento y que íbamos a necesitar una parte logística diferente. Entonces, ¿qué están haciendo o qué hacen estas empresas de economía colaborativa? Simplemente ayudan a la logística local de un producto. Porque la gran mayoría de operadores logísticos grandes tienen sus camiones para distribución, ¿cierto? Son camiones muy grandes, son un poco lentos dentro de las ciudades porque existe demasiados tacos en la calle. Entonces, normalmente se están demorando más del tiempo requerido para poder entregar y algunos de los despachos que llevan en esos carros no alcanzan a llegar porque ya las compañías están cerradas y al estar cerradas les toca entregarlas al otro día. Entonces, ¿por qué nacieron estas plataformas de economía colaborativa? Entonces, nacieron simplemente con el propósito de superar las barreras de movilidad que se encontraban en ese momento en las grandes ciudades. ¿Y qué hace? Que le permite a un usuario, a través de la tecnología, conectarse con un piloto o un mensajero que se encuentre muy cercano para que esta persona se encargue de hacerle la entrega, sea inmediata o sea cercana, del producto que él está requiriendo. Muy importante que tienen estas compañías de economía colaborativa, que no la tienen los operadores logísticos grandes. Se les puede hacer tracking. ¿Qué es tracking? Tracking es simplemente que se le hace un seguimiento a estos envíos. Cuando yo hago un pedido a través de un operador logístico, llámese como se llame, llámese TurboBoy, llámese Pivot, llámese Rappi, llámese Uber Eats, constantemente están saliendo nuevos operadores, algunos son de alimentos, otros son de alimentos y de envío de otro tipo de productos, en fin, constantemente están saliendo diferentes, algunos de estos que son, entre comillas, los más conocidos, unos van saliendo, otros van entrando. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hacen? Ellos tienen diferentes vehículos. ¿Cuáles son los vehículos? Están desde motos, drones en algunas ocasiones, algunos vehículos no tripulados, como lo hizo en algún momento Rappi, que hizo sus primeros inicios de entregas no tripuladas en la ciudad de Medellín, y la verdad le fue bien, pero no lo tienen todo implementado, a pesar de que posiblemente puede que se incremente el valor de la entrega del producto con drones, bicicletas, motos, camiones a nivel local para productos y paquetería grande. Entonces, miren toda la transformación que posiblemente han tenido o tienen estos
en estos momentos. También, obviamente, si yo me quiero vincular a cada uno de estos productos, pues, a cada uno, perdón, de estos operadores, lo puedo hacer. Existe lo que se llama, les voy a mostrar un ejemplo más o menos cómo se puede uno vincular, que es una parte muy sencilla. Entonces, en este momento estamos dando iFood.com o a domicilios.com y le damos entrar, o si nosotros tenemos un restaurante, le damos aquí en restaurante. Nos dice, registra tu tienda. Y es muy sencillo, también como cuando nos estamos registrando a una de las plataformas de pago, también es muy sencillo hacerlo. Nombre completo, nombre de su tienda, correo electrónico, celular. Ellos son especializados en logística, de distribución y entrega. Algunos están haciendo, no estoy hablando de iPhone, sino que estoy hablando de estas compañías pues, de economía colaborativa, son especializados. En algunos casos han tenido fallas y a nosotros, cuando arrancó la pandemia, pues quisimos hacer ciertas averiguaciones. Pues cuando empezó la pandemia nos quisimos inscribir a 4 de estas plataformas diferentes para poder nosotros saber cuál era el tiempo de respuesta que tenían, porque son personas especializadas en logística, tanto interna como externa, para la entrega del producto hacia el cliente final. Entonces, ¿qué pasó? Nos inscribimos en cuál se supone, entre comillas se supone, que ellos en las primeras 48 horas deben dar respuesta deben dar respuesta para la aceptación o no de mi negocio en su plataforma. Perfectamente nos hicimos con las 4, a las primeras 48 horas, no obtuvimos ningún tipo de respuesta por parte de ellas. 3 días, 4 días, 5 días. A los 10 días, exactamente, empezamos a recibir la respuesta de cada una de ellas. El primero nos lo dio a los 10 días, cuando realmente, simplemente en las primeras 48 horas empezaba a dar información. Entonces empezamos a preguntarles qué era lo que pasaba, porque no sabían, se habían demorado tanto para empezarnos a dar respuesta a los requerimientos que les habíamos hecho. ¿Y qué fue que nos dijeron? Que aún las compañías con tanta experiencia logística, también tienen inconvenientes. Por obvias razones, si son personas o empresas que tienen una estructura logística ya muy bien definida y organizada y tienen ese tipo de inconvenientes, con mayor razón nosotros, que no tenemos mucha experiencia en el mercado, entonces debemos darle un muy buen análisis a la misma. La segunda nos dio casi al mes y la tercera y la cuarta nos dio respuesta al mes y medio. Entonces miren lo que puede suceder cuando hay en el mercado variaciones. Y como les digo, todos nosotros posiblemente pensamos que teníamos nuestro negocio muy bien estructurado, que ya no teníamos ningún inconveniente, que teníamos todos nuestros clientes ya todos en la mano. ¿Qué pasó? El mercado nos está mostrando otra cosa totalmente diferente. Que cuando hay un cambio drástico en el mercado, todo va a cambiar. Y las compañías que no estén preparadas para hacerlo, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a pasar con ellas? Pues van a salir del mercado como posiblemente sucedió con muchas de las compañías grandes o medianas que se vieron demasiado afectadas con todo este tipo de productos. En cuanto a estas compañías de economía colaborativa, todas también tienen algún tipo de comisiones. Entonces, unas cobran entre el 10% y el 30%. Posiblemente es muy alto, posiblemente no, posiblemente compense con el volumen de operaciones o el volumen de pedidos que se hagan y justifique la utilidad que se tenga, pero ya cada uno de acuerdo a la estructura de costos, como les mencioné, que deben tener una estructura de costos muy bien definida, saben perfectamente si ese 10% o ese 30% que le está cobrando estas compañías de economía colaborativa, pues les genera un beneficio adicional o simplemente crear para este tipo de plataformas y estos tipos de productos adicionales que yo quiera vender. No solo venden alimentos o no solo entregan alimentos, porque sería una especie de marketplace de alimentos, pero también algunos de ellos hacen rapifavores, como en este caso, o hacen entregas de productos hacia los clientes finales, no importando que no sean alimentos. En cuanto a las personas que posiblemente no tengan
mucha experiencia y no conozcan cuáles son los operadores logísticos que existen en el mercado en Colombia en este momento y cuáles son los mejores de acuerdo a las ciudades que queramos despachar, existe lo que se llama una compañía que es mipaquete.com. Esta plataforma le ayuda a las personas que no tienen mucho conocimiento o no han tenido, digámoslo, mucho contacto con los operadores logísticos. Entonces no sabrían decir para qué tipo de ciudades son más efectivos cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta compañía? Ellos vincularon o están vinculando todavía la gran mayoría de empresas transportadoras en Colombia en esta plataforma, como lo son TCC, Coordinadora, Servientrega, Pivox, en fin, algunos de economía colaborativa y otros de operadores logísticos más grandes. Entonces, simplemente el cliente llega, ingresa a mipaquete.com, entonces ahí le empieza a pedir cierto tipo de información. ¿Qué tipo de información se tiene? Le piden el paquete, qué tamaño tiene, qué peso tiene, las medidas que tiene, hacia dónde va dirigido y los seguros que se van o que posiblemente se van a utilizar. Entonces, ¿qué empieza a hacer mi paquete en este caso? Empieza a averiguar entre 1024 posibilidades diferentes que tiene, posibilidades de envío y posibilidades de entregas en muy buen estado y nos dice cuál puede ser la mejor opción o cuál es la mejor opción de acuerdo a ciertas características para usted enviarlo de acuerdo a la ciudad donde vaya dirigido el paquete que nosotros queramos enviar. Él nos muestra y nos dice, esta es la compañía de acuerdo a las características que usted nos dio, que ese es el valor. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a esa misma compañía directamente a averiguar cuánto nos cuesta, nos debe costar lo mismo que si lo estuviéramos despachando a través de mi paquete. ¿Por qué? Porque eso es una especie como de proveedor de ellos, donde ellos simplemente le dan un porcentaje por cada envío que hagan y ellos no tienen que cobrar ninguna adicional, sino que ese, del valor total que ellos cobran, ellos le dan un porcentaje, entonces simplemente se hace de esta misma forma. ¿Cuál es otra ventaja que se puede tener? Entonces ya cuando se hace efectivo, que yo quiero hacer el envío a través de ellos me generan un rótulo donde yo tengo que meter la información del cliente, la información del cliente donde se ve y la información obviamente del remitente. Se envía toda esa información. Si yo por algún motivo tuve algún error en el rótulo que elaboré, lo puedo perfectamente cambiar de nuevo. ¿Y cuáles son las medidas? Lo vuelvo a cambiar de nuevo para verificar para que la dirección quede correctamente. Entonces, por ese lado no tengo ningún tipo de inconveniente. Es muy importante que ellos miran unas variables o tres variables que son el precio, el servicio y el tiempo. En cuanto al precio que miran, ¿cuál es el más económico de acuerdo al tipo de envío que yo voy a hacer? El servicio, ¿cuál de todas estas compañías es la mejor calificada para la ciudad que yo voy a enviar? ¿Sí? O para el pueblo donde yo vaya a enviar, en fin, ¿cuál es la mejor calificada? Y el tiempo es el menor tiempo de entrega que tienen estas compañías. Entonces ella analiza esas tres variables y de acuerdo a esas tres variables me da la mejor opción de entrega. Y otra posibilidad que da mi paquete.com, que posiblemente también es muy importante, es que puedo hacer paquetes o envíos contra entrega. Entonces es muy bueno, es muy importante. Me recogen el paquete directamente en la empresa. Yo digo que me lo recogen en la empresa, me lo recogen en mi casa, donde yo estoy ubicado y simplemente puedo mandar el paquete contra entrega o cargo hacia el cliente final si yo no dentro del precio del producto no lo tengo determinado. Entonces simplemente si yo ya lo tengo determinado, pues a mí me tocaría hacer el pago independientemente. En cuanto a la importancia de la logística del e-commerce, en el comercio electrónico, este es un proceso en el cual eh, transformamos o, o desplazamos productos tangibles o intangibles. En cuanto a los productos que tenemos, en cuanto a los intangibles, es un poco más diferente la logística de envío.
¿Por qué? Porque la logística de envío de un producto intangible normalmente se hace a través de un clic. Genero un clic y hago la entrega del producto hacia el cliente final. En este caso, cuando yo hago la entrega o voy a hacer la logística de un producto intangible, esa logística tiene que ser interna. ¿Y cómo se maneja esa logística interna? Primero es la recepción del pedido, que esa es la más importante, que se hace en ambos casos, tanto tangible como en el intangible. Se hace la recepción del pedido. Después de la recepción del pedido, pues se verifica que sí se haga el cobro adecuado. Ya después de que se haga el cobro adecuado, ya tenemos que saber, de acuerdo al servicio que estemos presentando, las necesidades específicas que tiene cada uno de los clientes. Si se venden servicios de charlas, de crecimiento personal, saber exactamente, específicamente qué es lo que necesita ese cliente. Porque en cuanto a charlas o crecimiento personal, no todas las personas necesitan de la misma respuesta. Y como les dije anteriormente, no todas las, no todas las necesidades son iguales. Entonces, debemos de una u otra forma tener claridad en cuál es la satisfacción que el cliente requiere. Hasta qué punto nuestro producto va a tener la satisfacción real para el cliente final. Porque si no le damos una muy buena satisfacción al cliente, por obvias razones, no nos va a recomendar. Por obvias razones, no vamos a venderle más al círculo en el que ese cliente que nos compró se encuentra moviéndose o desplazándose. Entonces debemos tener en cuenta ciertos aspectos dentro de la logística interna para poder empezar a generar una muy buena recordación en los clientes. Primero, debemos tener presente los técnicos. ¿O qué son los técnicos? Cuando hablamos de los técnicos es como si tuviéramos una oficina virtual, que tuviéramos presencia, donde todas las personas en cualquier tipo de reclamación, de inconsistencia o cualquier tipo de pregunta nos la puedan hacer y que realmente sí nos estén encontrando. Porque entonces si yo hago una pregunta en estos servicios, yo necesito que me la solucionen o me hagan claridad inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Muchas de las empresas que lo que hacen, revisan eso a los 2 días, no tienen como una especie de icono que nos muestre que hay algún tipo de pregunta que tenemos que responder inmediatamente, sino que a los 2 o 3 días se fijan y dan respuesta. No. En los servicios, lo que más vale es una respuesta acertada y rápida a las necesidades de los clientes, porque si nosotros no le damos ese tipo de respuesta a la persona, pues simplemente va y lo busca en otro lado, porque hay otras personas que sí le pueden dar la solución y la respuesta inmediatamente. ¿Cómo podemos empezar a hacer eso? Pues constantemente estar revisando las preguntas y respondiéndolas inmediatamente de acuerdo al profesional que tengamos y de acuerdo a las preguntas específicas que tengamos para poderlo hacer. En cuanto a lo estratégico, pues es muy importante darnos a conocer, es lograr siempre que el cliente nos vaya a buscar, que el cliente esté pendiente de nosotros, que podemos en ese caso nosotros empezar a mostrar los conocimientos, las experiencias que nosotros tenemos y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado? Porque simplemente no podemos estar atacando al cliente, mandándole información, información, información. No, aquí tenemos que tener muy claro y esto en cuanto a logística y servicios, específicamente saber cuál es el tipo de cliente que necesita esa información, porque hay algunas compañías que se encargan de enviar información o correos masivos que realmente le fastidian a la gente, que realmente no quieren ese tipo de información. Entonces tenemos que saber perfectamente cuál es el tipo de información que le debemos enviar a la persona que está detrás. Y esa misma información no necesariamente le tenemos que enviar a la otra persona que nos está haciendo una compra. Todos tienen necesidades diferentes. La logística debería funcionar de esta forma y en cuanto a servicios, les voy a poner un ejemplo. No sé si alguno de ustedes se ha inscrito en la página de Open English. Usted llega, termina, se registra porque usted quiere recibir información. Usted le dio el clic con toda la información de inscribirse. No se demoran un minuto en llamarlo para empezarle a ofrecer los servicios. Por ese lado, excelente.
el manejo logístico de servicios que hacen, digamos que en esa parte es la mejor. Pero ¿qué pasa ya más adelante? Entonces ya usted les dice que sí, que quiere o que no quiere. A las 3 horas lo llama otro, a las 4 horas lo llama otro, a las 11 de la noche lo llama otro, el domingo lo llama otra persona. Grave error. No tienen como un derrotero donde le muestre quién ha estado llamando, quién no ha estado llamando, o un historial que diga yo ya no quiero que me sigan llamando. Entonces empiezan a acosar al cliente de tal forma que el cliente así quiera estudiar inglés, ya no lo quiere hacer con ellos o al menos a través de esos medios. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. El primer punto de contacto fue excelente con ellos, pero de ahí para adelante, la verdad es que cometen grandes errores. Entonces, eso es lo que tenemos que cada uno de nosotros tratar de que no suceda. ¿Cómo podemos empezar a generar reconocimiento con la gente o un contacto con la gente y generando la confianza? Entonces, empecemos a hacer artículos, a hacer videos de ayudas para los clientes. Aquí es muy importante en cuanto al servicio que empecemos a contestar todas las preguntas que nos empiecen a hacer los clientes. Porque con todas esas preguntas que vamos a empezar a generar, el contenido que realmente necesita cada uno de ellos. Y si estamos generando el contenido que necesita cada uno de ellos, pues van a empezar a buscarnos de acuerdo a las necesidades que tienen ellos y más fácil se las vamos a poder solucionar. En cuanto a los transformadores, o nosotros los llamamos los inteligentes, es transformar nuestro producto y convertirlo en algo físico para que ellos tengan la recordación. Hacer unos mugs con los nombres y enviárselos como recordatorios, unos llaveritos, y nosotros damos charlas de relajación o crecimiento personal, algunas de las prácticas de relajación y enviárselas a ellos, o juegos lúdicos para los niños y de pronto los hacemos como integraciones de familia, en fin. Hay muchas alternativas en las cuales podemos convertir nuestros productos intangibles, los podemos convertir en tangibles para que podamos de alguna forma generar la recordación y el reconocimiento. Y les voy a poner un ejemplo en cuanto a los productos intangibles. Las compañías aéreas, yo creo que en la venta del e-commerce son las que, y en cuanto a servicios, son las que mejor han identificado la forma de vender. Han tenido miles y miles de ventas a través de las plataformas por una buena identificación que hicieron. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Primero en la compra de etiquetas. Entonces, en el comienzo, para el nuevo usuario, cuando empieza a ingresar, es algo difícil. Posiblemente le daba miedo ingresar a hacer cualquier tipo de compra de un tiquete aéreo. Y empezó a ser la primera persona, la segunda, vieron que las compañías eran serias, responsables y que no tenían ningún inconveniente. Estas compañías como Despegar ha tenido más de 1.700.000 ventas a través de los negocios digitales sin ningún contratiempo. Cuando digo sin ningún contratiempo es sin ningún tipo de fraude que se presenta. Porque contratiempos sí se pueden presentar de pronto en los horarios de vuelo, que cancelen los vuelos, en fin, pero sin ningún tipo de fraude. Entonces, mire la confianza que se puede tener una compañía. Entonces, ya que hacen todas las personas, de acuerdo a su bolsillo y a su itinerario, empiezan a buscar las alternativas más económicas para poder viajar. Normalmente y en la gran mayoría de los casos, ¿qué es lo que pasa? La gran mayoría de los casos se consigue siempre un poco más económico el tiquete aéreo a través de estas plataformas que yendo directamente hacia una agencia de viajes. Entonces esto es muy importante y fundamental porque se le da un muy buen manejo. En cuanto a las reservas hoteleras, les voy a dar un ejemplo para que tengan mucho cuidado para las personas que trabajan con reservas hoteleras. Uno de los clientes, cuando teníamos nosotros las charlas presenciales, estas mismas de transformación digital, nos comentó una experiencia que le pasó. Cuando usted hace una reserva, usted simplemente ve las fotos, unas fotos muy bonitas, tan agradables. Hizo su reserva, pagó, se fue. Cuando llegó al hotel, empezó a ver el hotel, se veía muy diferente a lo que él veía en las fotos. Bueno, dijo, listo, no importa. Ingresó, entró, lo llevaron a su habitación, la habitación muy pequeña, no, las camas totalmente diferentes. Tan pequeña era la habitación que había un closet y el closet no daba espacio para abrir la puerta. La cama entorpecía para poder abrir la puerta y le tocó dejar su maleta afuera. Entonces él fue, hizo el reclamo,
devuelve inmediatamente, vea qué pasa. Es otra cosa totalmente diferente a la que yo vi, me están vendiendo algo que no es. Y el cliente le dijo, sí señor, qué pena, no es lo que usted vio, si quiere le volvemos su dinero. Eso sí se lo dijo. Pero el problema es que están en temporada, él salió a buscar por otro lado y en ningún lado encontró. Entonces él llegó y le dijo, no, me tengo que quedar porque simplemente no encontré dónde hospedarme. Todo estaba ocupado. Perfectamente se quedó y la cosa se quedó tranquila porque los dueños no, los administradores del hotel, en ningún momento en esos 8 días que estuvo él allá, fueron a pedirle ni ninguna disculpa, ni le hicieron ningún tipo de descuento, ni ninguna un adicional darle para que él se sintiera contento. Mucho cuidado con eso. Primero, pues, con las fotos que nosotros estemos montando, que de pronto tengan algo de Photoshop, pero que no vayan a cambiar realmente lo que se está viendo y realmente lo que estamos vendiendo, porque sería un problema adicional que posiblemente podríamos tener. ¿Qué fue lo que hizo obviamente esta persona cuando sucedió todo eso? Empezó a darle mala calificación y si a vos te dan mala calificación, nadie va a venir a comprarte un tipo de producto. ¿Qué es lo que hace primero la gente? Verifica cuál es la calificación que ha tenido como cliente, como empresa, para poder saber si yo puedo comprar cuando yo no lo conozco. Cuando yo lo conozco podría ser un poco diferente, pero si empiezo a tener malas calificaciones, las personas que llegan nuevas y no me conocen, no van a querer comprar por las malas experiencias que se han tenido. Entonces, para que lo tengamos siempre muy presente. En cuanto a los productos tangibles, ya es un poco más diferente. Ya es un producto físico que tenemos que despachar o entregar hacia el cliente final. Digamos lo que es un poco más sencillo, pero tenemos que tener una muy buena escogencia de un muy buen proveedor. En cuanto a esto, es muy importante que tengamos siempre presente que cuando los fans que venden ropa y accesorios es un poco más complicado ver los tipos de telas, los colores y los tallajes que se tienen porque la gente no los puede palpar. Entonces es muy bueno que pongan dentro de su página web una muy buena ficha técnica donde te muestre realmente la calidad de las telas que se están utilizando y adicional a eso las medidas que se tienen. Es muy importante que tenga muy presente cuando nosotros tenemos una política de recepción de pedidos en nuestra página web, porque si nosotros tenemos dentro de nuestra página web nuestras políticas que le vamos a despachar al cliente en 2 días le debe llegar. Entonces tenemos que tener el producto normalmente dentro de nuestra bodega y en la recepción de pedidos, como sabemos que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, nosotros no lo hacemos, nosotros trabajamos en horas laborales normales. Entonces, en las especificaciones poner los pedidos que se hagan después del mediodía, después de las 6 de la tarde, pasarían al día siguiente, para que esa persona lo tenga muy claro, porque simplemente, si lo hacen a las 12 de la noche, yo no 11:30, si yo no tengo dentro de esas políticas, yo tengo que lo despacho el otro día, ¿qué va a pasar si apenas al otro día yo estoy recibiendo y toca ir a otra ciudad diferente? Mucho cuidado con eso. Y en cuanto a políticas de devolución, también es muy importante. Políticas de recepción de pedidos, ojo. Políticas de devolución, ojo. En cuanto a las políticas de devolución, ¿qué pasa? Porque como sabemos que las pasarelas de pago le dan la tranquilidad al cliente para que nos pueda comprar, también puede irse en contra de nosotros porque ellos les dan ciertos días, como les dije, PayPal les da 160 días a las personas para que puedan devolver sus productos. Pero si nosotros ponemos simplemente que no, o sea, no ponemos nada en las devoluciones o que simplemente nos vayan a devolver por imperfectos y que simplemente le podemos cambiar el producto y no tenemos eso estipulado. Cualquier persona que nos haya comprado a través de PayPal el día 180 días nos puede devolver el producto y nos dice, no, fue muy malo, el producto no cumplió con las características que yo estaba esperando. Mucho cuidado con eso, poner exactamente el por qué podemos aceptar devoluciones y les voy a contar un ejemplo también. Una empresa que en Colombia que vende vestidos de fiesta. Entonces empezaron a vender, tenían un muy buen volumen de ventas, pero también un muy buen volumen de devoluciones. Y empezaron a investigar a ver qué era lo que pasaba y se dieron cuenta que algunas de las personas compraban el vestido, lo utilizaban en la fiesta y luego lo devolvían. ¿Por qué? Porque yo no tenía ninguna política de protección para la devolución.
Es simplemente por ese mero hecho empezaron a hacerle muchas devoluciones. Entonces él empezó a cambiar las políticas de devolución. Simplemente eso si no te sirve te lo cambiamos por otra talla. Igual él tiene una tabla de tallajes en las que se puede acomodar o adicional a eso, simplemente les puso que las únicas devoluciones eran simplemente por imperfectos, que tendría que ser mostrable. Mucho cuidado con eso porque muchas personas entonces ya le pueden generar el imperfecto a la prenda. Pero de esta forma empezaron a disminuir ese tipo de devoluciones que se empezaron a hacer o a generar. Es muy importante que tengamos presente que cuando vendemos por Internet, nuestros negocios digitales y nuestra logística, podemos tener procesos de e-commerce con los proveedores y convertirlos en transnacionales. Y existen negociaciones B2B, B2C y C2B, que son las más conocidas. Existen muchos tipos de negociaciones de estas que también existen, pero que no vienen al caso. Y les voy a empezar como a explicar este tipo. En cuanto al B2B, es de business to business o de empresa a empresa, de negocio a negocio, es muy beneficioso. Y algunas utilizan el B2B y el C2B. ¿Qué es el B2B? Entonces, como es de empresa a empresa, estamos reduciendo costos de transacción, que es muy importante para nuestra compañía, porque estamos reduciendo todos los costos de transacción por no tener intermediarios en ese momento, sino que llegar directamente a los clientes. Cuando nosotros estamos llegando directamente a los clientes, no tenemos un comercializador adicional y podemos llegar sin tener un punto de venta físico en cualquier país o en cualquier lugar. Podemos tener un músculo financiero no muy grande y poderle llegar a todo el mundo. Y podemos tener acceso a mucho más mercados, como les digo, si yo puedo llegar directamente local, nacional o internacionalmente, de acuerdo a las condiciones que tenga mi producto, e identificar cuál es el manejo que les debo dar logístico internacionalmente al producto o contratar a una compañía que sí lo haga o el tipo de negociación que yo pueda hacer, sea simplemente que ellos se encarguen de yo les pongo mi producto puesto en mi bodega, ellos se encarguen de hacer todo el proceso de nacionalización y legalización del producto. ¿Qué debo tener en cuenta cuando yo hago este tipo de negociaciones B2B? Primero puedo tener acceso, debo tener presente las condiciones fitosanitarias, porque si yo vendo productos con alimenticios las debo tener, evaluar las condiciones de entrega, hasta dónde soy responsable yo de la entrega del producto hacia el cliente final y puede requerir de un agente aduanero, porque existe lo que se llama en los países un mini-mi, que es el máximo valor que debe tener un producto que no sea generado como una exportación. Colombia tiene un mínimo de 200, Estados Unidos tiene de $200, Estados Unidos tiene un mínimo de $750 y la China tiene un mínimo de $800. O sea, yo puedo mandar productos por ese valor a los Estados Unidos sin que se genere como una exportación. Obviamente, pues hay algunas regulaciones pues, que me dicen que debo mandar ciertas cantidades de productos, no pueden ser las mismas cantidades, pero todo es de manejo y empezárselos a tramitar. En cuanto al B2C, puedo tener que es business to consumer, que es empresa hacia consumidor. Existen también algunos beneficios. Primero, menor intermediación como el B2B, o sea que puedo incrementar mis márgenes de utilidad. Acceso a múltiples mercados a muy bajo costo. No requiero tampoco básicamente de presencia física. Existe la posibilidad de posicionar mi marca directamente en cualquier parte del mundo y mayor potencial de consumidores. ¿Qué debo tener en cuenta también aquí en este caso? Las condiciones fitosanitarias, si yo vendo. Evaluar las condiciones de entrega también, porque si yo vendo internacionalmente y en cuanto al B2C, pues yo puedo mandar 2 o 3 productos hacia los Estados Unidos que no superan el mínimo que son $750, entonces no necesitaría o no requeriría de un agente aduanero en este caso, entonces podría ser un poco más, digámoslo, más competitivo o en otros países. ¿Qué pasa? Tenemos que averiguar muy bien cuando vamos a vender internacionalmente los costos logísticos, porque posiblemente sería mucho más costoso o es mucho más costoso cuando hemos hecho ese paralelo, esa conversión, hemos despachado de Medellín hacia el puerto de Sabaná que queda en Atlanta, Georgia. Hemos despachado una caja pequeña con una aerolínea determinada los mismos días. La despachamos, nos llegó en 3, 4 días aproximadamente y nos costó aproximadamente
180.000 pesos el despacho de esa caja al puerto de Samaná en Atlanta, Georgia. De ese mismo puerto de Samaná, en Atlanta, Georgia, por la misma aerolínea, hacia Colombia, nos costó la mitad, perdón, nos costó la mitad. O sea que el doble cobra Colombia casi por traer el producto hacia los Estados Unidos. Entonces, por eso lo tenemos que tener muy presente y saber qué es lo que podemos hacer ahí, cómo podemos controlar que no se nos suban los costos y que seamos menos eficientes y que seamos menos competitivos simplemente por los costos logísticos que se adicionan. Es muy importante saber que en la logística de pedidos las compañías se dieron cuenta que debemos tener información, la información más concreta posible y la mínima posible lograr, para poder lograr que el cliente no deserte, simplemente tiene la información y se hace en el momento de la compra. Al finalizar la compra, cuando usted ya va a hacer el pago, él le pide toda la información para que no hayan deserciones entre los clientes. Aquí nos está mostrando todo el proceso logístico, es el pedido del cliente, la recepción, la impresión de las facturas, recepción de las facturas, la generación de etiquetas, el picking, el packing, el transporte, la entrega al cliente final. Por último, debemos tener muy importante que el proceso de logística de pedidos, tenemos que tener la comprobación de los pedidos, evitar el fraude, por eso tenemos que verificar que nos hayan hecho la consignación directamente a la cuenta, si no tenemos una pasarela de pagos que nos lo haga, o si no, generar una buena gestión de cobros y los tiempos y fechas de recepción de los pedidos. Porque no es lo mismo tener una entrega urgente versus una entrega a bajo costo. Tenemos que saber qué es lo que realmente se está necesitando y qué es lo que requieren realmente los clientes. Porque un cliente VIP, normalmente nosotros no podemos darle una entrega mala. Un cliente VIP hay que darle una entrega VIP. Si es un producto de bajo costo, pues generalmente no vamos a darle una entrega VIP porque se encarecería el precio del producto. Normalmente esas son algunas de las compañías en Colombia internacionales de HL y de Prisa y está 472 también, que no la puse ahí, pero 472 en este momento. Podría estar a la mitad de precio de estas dos para envíos internacionales, pero también la más lenta. Estas son algunas de las compañías de transporte internacional. Les quiero hablar de estos casilleros internacionales que se encuentran en la ciudad de Atlanta, Georgia, especialmente en los gimnasios fitness, donde en cada uno de los gimnasios encuentras este casillero. Tú haces el pedido a Amazon y él te llega ya. Como vos vas a entrenar normalmente 3, 4 veces a la semana, llega. Cuando ya llega su pedido, a usted le llega un código que su pedido ya se encuentra disponible en estos casilleros y usted simplemente lo reclama. Entonces, mire que es la facilidad de que la logística se esté acomodando a las necesidades del cliente y no el cliente a las necesidades de la logística. Están llegando a todas partes y en todos los gimnasios de los Estados Unidos se encuentran estos casilleros para la recepción de los productos. En cuanto a las devoluciones, debemos darle el mejor manejo posible. No importa el tipo de evoluciones que cada uno, del tipo de producto que cada uno tenga, debemos dar el mejor manejo, como se los dije al principio. Lo primero que tenemos que hacer o tenemos que realizar es hacerlo como si fuera una venta para generar una buena imagen dentro del cliente, una mejor recordación y posiblemente de esta forma nos puedan ellos seguir comprando más adelante. Porque la logística inversa se trata de todos los procesos, tanto administrativos como operativos e informativos, necesarios para el retorno de la mercancía, los elementos de embalaje y los residuos peligrosos. Esto con el fin de que reutilizarlos, desecharlos o darles un nuevo valor adicional. Y muy importante el servicio postventa. Porque si no conocemos y no sabemos las necesidades del cliente con una escucha activa, no vamos a saber si podemos o no transformar nuestro producto para que, de acuerdo a las nuevas necesidades del consumidor, podamos seguir vendiendo. Debemos de estar transmitiendo siempre la imagen de marca de una manera activa, no estar atacando en la venta, sino que simplemente el cliente nos va a decir exactamente qué es lo que va, qué es lo que quiere y él mismo nos va a ir comprando de acuerdo al proceso de postventa que cada uno de nosotros tiene. Y por último, ya para terminar, que la verdad se nos acabó el tiempo, debemos seleccionar los proveedores logísticos o agencias de transportes basadas fundamentalmente en el precio. No se debe hacer así, eso es un error grandísimo. Simplemente debemos verificar cuál es el mejor operador logístico de acuerdo al producto que tengamos, porque no siempre el más costoso
es el mejor. Ni siempre el más económico es el menor. Otro error grandísimo es no considerar suficientemente el servicio de postventa. También es no contar con información suficiente sobre el estado de las entregas de los pedidos. También es el incumplimiento de las entregas y pedidos. Es muy normal que posiblemente tengamos algún tipo de incumplimiento de vez en cuando. Pero si es recurrente, tenemos que mirar que el proceso logístico que estamos elaborando no es el mejor. Y el otro es minimizar la importancia que tiene el manejo de la gestión de devoluciones. La gestión de devoluciones es importantísima y le debemos dar el mismo manejo como si estuviéramos haciendo una compra, porque es un cliente que a futuro nos va a seguir comprando. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya servido toda esta información, que vuelvo y lo repito, pues toda esta información es demasiada de pronto para empezarla como a digerir en un solo momento, pero igual para tener pues las memorias y espero que aprovechen al máximo el resto de transformación, de procesos de transformación digital que continúen. Que estén muy bien. Muchas gracias, Edwin. Bueno, pues de momento no tenemos preguntas, sin embargo, no sé si de pronto quieres compartir con los asistentes alguna otra consideración. Bueno, por acá ya, justamente como para darles el tiempo de escribir la pregunta. Bueno, por acá nos dice, ¿qué empresa recomiendas para exportar productos pequeños? Pregunta el señor Sebastián Zapata. A ver, don Sebastián, las compañías que hay para logística en Colombia, como les dije, como les estoy explicando anteriormente, son un poco costosas. Y cuando yo voy a despachar un paquete pequeño, ellos tienen un mínimo de cobro que posiblemente, de acuerdo al producto que usted tenga, lo puede encarecer mucho. ¿Cuáles son esas compañías que le recomendaría que de pronto averiguara con ellos? DHL, Deprisa y 472. Pero ¿qué pasa con eso? Nosotros estuvimos haciendo averiguaciones y tratamos de mirar si ellos tenían algunas excepciones o algunas concesiones adicionales para los e-commerce, donde se pudiera despachar un solo producto internacionalmente a un menor costo. Están empezando a elaborar ese proceso, mirando costos logísticos que pueden hacer, pero por ahora, en este momento, aún sigue muy costoso. Envíalo, entonces averigüe con estas tres compañías. Yo le diría, y sé que 472 es la más económica, posiblemente un poquito más demorado, pero le va a salir a mitad de precio que cualquiera de esas otras dos compañías. Perfecto. Claro que sí. Bueno, el señor Jorge Benjumea nos hace más un comentario de que tengamos presente revisar la sesión 4, 5 y 6 para que se encuentre disponible en la plataforma de la Cámara. Muchas gracias, don Jorge. Vamos a tener presente su observación para revisar con el equipo de la Cámara qué sucede con estas sesiones. Muchas gracias. Bueno, no tenemos más inquietudes, por lo cual no nos queda sino darles las gracias por habernos acompañado en esta mañana. Edwin, mil gracias por compartir tus conocimientos. Les deseamos a todos un feliz día. Nos estaremos viendo en la próxima sesión, el próximo martes. Bueno, Cuídense mucho y un feliz día nuevamente. muy feliz día para todos. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes y de todas maneras, vuelvo y les digo, la logística es un factor crítico en nuestra empresa, pero si le damos un muy buen manejo, va a ser un plus para nuestro negocio. Entonces, adelante todo. Que estén muy bien. Gracias.